Bueno, una nota para escuchar con mucha atención. Estamos comunicados con Ricardo Green, que es sociólogo. Ricardo es chileno, es escritor, es maestro en desarrollo urbano y doctor en antropología por la Universidad de Londres. Ricardo, ¿cómo te va? Te saluda Carlos Méndez aquí en la radio de la Universidad de Buenos Aires. Muy buenas tardes, señor. ¿Y en qué aeropuerto estás? ¿Estás llegando a Santiago, llegando a Buenos Aires? ¿Dónde estás, Ricardo? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Muchas gracias por invitarme. Estoy volviendo a Chile después de haber presentado el libro esta semana en varias partes en Buenos Aires y voy de vuelta al sur de Chile ahora. En Santiago estoy tomando un avión. Bueno, a ver, primero te hago un semblante de lo que yo supongo que han sido los countries en la Argentina y vos me corregís todo lo necesario. Los countries en la Argentina, vos lo debés plasmar en el libro que yo todavía no lo pude leer, aparecen allá por los años 90, cuando gente de un, me parece, nivel económico importante dice, me quiero ir a los alrededores para vivir una vida más segura y más rural. Pero eso parecía una iniciativa para poca gente, hoy se ha multiplicado y hoy, lo decís vos, yo no lo sabía, tenemos en Nordelta el country más grande de Latinoamérica. Primera pregunta, vos que investigaste mucho, te metiste adentro, ¿vos qué opinión tenés del fenómeno country? ¿Una opinión globalmente positiva, negativa, trajo soluciones, trajo problemas? ¿Qué crees, Ricardo? Sos el autor de Vivir en un barrio cerrado. Te escuchamos, Green, a ver. Sí, bueno, son varias preguntas. Sí. No sé si entrar en la parte más histórica, pero solamente algunas precisiones. Sí. Los country comienzan en la Argentina bastante antes, en la década de fines del 30, del 40. Hace bastante tiempo, pero no como la modalidad que conocemos ahora, sino más bien como segunda residencia, para una vida de campo durante los fines de semana, ahí nace Tortuguita, no sé, otros claro, exactamente, los más tradicionales, que tienen que ver con los clubes, con alumni, efectivamente, claro. Usualmente, claro, con actividades al aire libre, con deportes y todo eso. Y de a poco, ya en los 80, con una ley que se promulga y que facilita la construcción de este tipo de emprendimiento, comienza de poco a una población importante a moverse, primero como segunda vivienda, pero de a poco como primera vivienda, en los 90, y ya en los 2000, con la crisis del 2001 especialmente, ya es un montón de gente que se va a empezar a dejar capital, como dices tú, quizás en un comienzo una población más privilegiada, pero hoy día solamente en la periferia de capital hay 1000 countries, 1000. O sea, 1000 countries. Hay countries para judíos, hay countries para clase media, hay armenios, para clase media baja. Sí, armenios, sirios, efectivamente. Hay countries para solteros, para adultos mayores. Entonces es un fenómeno muy transversal que por lo mismo cuesta hablar así como si fuera una sola cosa, porque es una ciudad muy grande. Hay algunos countries que son solamente para vivir y seguir laburando en capital, hay otros countries que son para intentar llevar la mayor cantidad de tiempo, pasar la mayor cantidad de tiempo posible ahí dentro. Entonces también esa segunda pregunta que me haces, como el diagnóstico, bueno, depende, ¿no? En general yo lo que intenté hacer en el libro es tratar de comprender, más que nada, que es un antropólogo, entender por qué la gente se va, cuáles son las relaciones que establecen, cómo se vinculan con la otra gente que ya vivía ahí, con la naturaleza, y empezar a ver qué pasa, y claro, pasan un montón de cosas que son algunas positivas, pero creo que yo, si tuviera que decir, hay hartas cosas que deberían preocuparnos, especialmente si empezamos a pensar cómo estamos construyendo el territorio, ¿no? Y cómo estamos privatizando el territorio. O sea, cuando uno dice 1000 countries, dice, ok, ya, ¿cuántas hectáreas de algo que antes era público hoy día son privadas y la gente no puede entrar? En Nordelta son 80 cuadras que podrían haber sido parte de un tramado urbano, y son 80 cuadras que la gente no puede pasar. Sí, es tremendo. Bueno, yo tengo una cultura muy de barrio y a mí el hecho de que gente con cierto poder adquisitivo o no se atrinchera y te dice, esto es territorio privado y para entrar me tenés que mostrar los documentos y quiero ver qué hay en el baúl de tu auto y las reglas las fijo yo, siempre me resultó como un poco problemático de admitir, pero está claro que hay mucha gente que lo asume con naturalidad, ¿no? Mira, te diría que no tanto. A ver, mejor, a ver. No, sí, te diría que la gente de Nordelta se lo banca, pero nadie es feliz con esto, ¿no? Claro. Dicen, bueno, qué suerte que está este control, porque por este control entonces no entran los chorros, no entran los negros, no entra un montón de gente,
pero ¿por qué me están controlando a mí? Y ojalá yo tenga que pasar lo más rápidamente posible, ¿por qué me están revisando el baúl? Entonces uno me decía, bueno, acá no podés tener ni un amante, porque lo saben todo. Claro. Entonces, claro, para afuera los country son muy opacos, uno no sabe lo que pasa, pero adentro todo se ve, todo se sabe, todo se comunica, las casas son como grandes vidrieras, y además empieza a pasar lo que tú dices, que claro, la gente que vive ahí se lo banca, porque los cogió, más o menos, ¿no? Igual molestos, pero se lo bancan. Un poco, por ejemplo, cuando fue el 2001 con las Torres Gemelas, que empezaron a poner un montón de problemas para volar, y los yanquis un poco se lo bancaron porque eran sus medidas, pero todo el resto del mundo tuvimos que dejar de andar con 100 milímetros de agua o lo que sea. Y pasa lo mismo por ejemplo, con sus parientes y sus amigos, ¿no? Que un poco dejan de ir al country porque dicen, ¿sabes qué? Yo no estoy para esto, no estoy para que me revisen. Claro. Claro, empieza a pasar eso también. Y además digo, por supuesto que en la Argentina no es esta Argentina, la Argentina igualitaria de otros momentos, pero si vos vivís en un ejido urbano, no en un country, tenés que tomar un colectivo, en el colectivo convivís con gente de distinta situación social, los barrios no están tan dramáticamente divididos, si vos vivís en una zona cara no te vas a encontrar con una vivienda muy humilde o abandonada, pero hay muchos terrenos donde hay una mixturización, donde vos convivís con gente de otro nivel económico. Ahí hay una cuestión como muy endogámica, me parece, ¿no? O sea, hay dos puntos con lo que dices. El primero, que parte de mi tesis, que está en el libro, una de las 3 grandes hipótesis que trabajo, que es bastante polémica, creo, sin querer serlo, es que el country es algo nuevo, sin duda, pero es parte de una serie de tecnologías de poder que han existido en la Argentina, desde que Argentina es Argentina y antes, para separar una población que es vista como legítima y normal de una que es vista como inapropiada. Claro. Los negros, los indios, los pobres, y ahí tenemos la Zanja del Cine, tenemos la Conquista del Desierto, tenemos la Villa Miseria, tenemos un montón de cosas que yo las trabajo en el libro, y digo, ok, el country es algo nuevo, sí, pero también se engarza con una clasificación racista de la sociedad que está de siempre, ¿no? Y que quizás se radicaliza en el country. Sí. Y lo segundo, sí, totalmente, yo creo que el country, especialmente el que yo estudié en Nordelta, está diseñado sobre todo, lo que yo digo, para una ética del confort, o sea, para vivir bien, sin que nadie te joda, sin grandes también placeres, no hay orgía, bueno, puede haber, pero no es una cosa como de volverse loco, es una cosa de vivir piola, vivir bien, vivir en contacto con la naturaleza, vivir con la familia, y ojalá que nada te perturbe. Entonces, claro, la mixtura social perturba. Claro. Entonces, está todo diseñado para que ojalá no ver gente muy distinta. Obviamente es distinto. En Nordelta hay 50.000 personas, o sea, hay barrios de distinto tipo, pero dentro de una cierta homogeneidad social. Entonces, claro, tienen buses propios, tienen caminos propios, tienen escuelas propias, y ese encuentro que era como muy tradicional de la ciudad, que es encontrarse con extraños, está reducido al mínimo, claro. Te pregunto, en lo que tiene que ver con, creo que es parte de tu libro, algún resumen que vi, donde todo lo que puede ser privado en Nordelta es privado, pero si querés el lado más oscuro, los basurales o la morgue o los hospitales hay, pero la parte oscura es pública y la que puede ser privada es privada, ¿no? Es que tiene que ver con lo mismo, en parte con el poder, como estar en control de todo, y que el Estado no esté presente, quieren lo mejor de lo mejor, entonces si tienen autopistas, quieren las mejores autopistas, si tienen una recolección de basura, quieren la mejor recolección de basura, y que no entre cualquiera, que entre alguien que se ganó una licitación, el basurero cuando entra, la compañía, todo el trayecto es seguida por guardias de seguridad, el inmobiliario urbano es privado, entonces claro, todo lo que pueden privatizar lo privatizan. Yo conté ayer en Argentina que, por ejemplo, yo cuando estaba allá se murió un tipo, se murió de un ataque al corazón, y en parte se murió, decían, porque no dejaron entrar a la ambulancia. Y se armó toda una discusión de decir, bueno, ¿qué hacemos? Porque no se nos puede morir gente todo el rato por la ambulancia. Claro. Otras personas decían, bueno, pero alguien se puede disfrazar de ambulancia y venir a robarnos o a secuestrarnos. Entonces no podemos dejar cualquier ambulancia. Claro. Porque hay mucha paranoia también. Entonces la decisión final fue decir, bueno, compremos una ambulancia y tengamos una ambulancia propia. Que es la misma lógica de privatización, ¿no? Y eso empieza a llevar también a una lógica de decir, bueno, ¿por qué estamos pagando impuestos? Si no nos dan calles, no nos dan seguridad, no nos dan luz, no nos dan agua. ¿Por qué? Pero obviamente cuando dicen esa, perdona que estoy hablando un poco rápido,
cuando hablan un poco de esta autarquía o de esta idea como de poder vivir solamente dependiendo de ellos mismos, hay un montón de cosas que no quieren, ¿no? Como dices tú, no hay un cementerio, no hay un basural, no hay una planta generadora de electricidad, después quieren un aeropuerto allá afuera para poder salir, quieren a alguien que controle los dólares, quieren a alguien que subsidie el combustible. Claro. Es una relación confusa con el Estado, ¿no? Como que quieren muchas cosas del Estado, pero lo niegan. Sí. Ricardo, bueno, muy interesante. Una última consulta, porque la verdad, digo, si uno ve que lo que pretenden es que haya mucho control sobre todo y que además todo lo que pueda ser privado sea privado, digo, es casi como un resumen de lo que se pretende a nivel nacional con un gobierno libertario. Yo creo que eso fue lo interesante de ver Nordelta, como una especie de laboratorio del camino del país, ¿no? Claro. Hacia dónde se estaban caminando. Y todo esto engarzado con un discurso del bienestar, ¿no? Porque recuerdo que, bueno, el arte de vivir, por ejemplo, es muy fuerte dentro de Nordelta. Macri era el arte de vivir. Claro. Un bienestar liberal, una salvación liberal personal, como que hay que salvarse uno mismo y a tu familia a través del contacto con la naturaleza, bla, 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 con la gesta personal. Y claro, yo creo que tiene mucho que ver con una élite que me gusta la palabra desapego, se está desapegando del país, incluso desprecia a la Argentina y su referente diría Miami o es otros lugares, y que ya no está tan preocupada por como el crecimiento y la conducción de una nación, sino más bien con un poco un sálvese quien pueda. Sí. Ahí estamos, sí. Lo que siento más de eso. Yo creo que es absolutamente cierto y también muy duro lo que decís. Ricardo, muchísimas gracias. Está por siglo XXI, salió por siglo XXI, está en casi todas las librerías, lo pueden encontrar. Así que ojalá puedan leerlos y comentar. Y ojalá que vendas mucho porque es un temazo. ¿Cuánto tiempo te costó? Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste afuera intentando ingresar y para hacer el libro? Como 2 años y pico, ¿no? Claro, en total estuve 2 años y medio en Argentina y yo pensaba irme por 6 meses, me demoré 8 meses en entrar. Y luego me quedé mucho tiempo laborando también con las familias, pero también con los pileteros, con las jardineras, con los maestros de escuelas, con los meseros. Sí. O sea, fue un laburo muy grande, hace más de 15 años que comencé esto. Exactamente, y carpinchos conociste, por supuesto, ¿o no? Conocí carpinchos y muchos otros problemas de la domesticación de lo natural, porque también está el dengue y están las ratas. Claro. Porque no se trata solamente de que no entren los pobres, se trata también de que no entre todo lo que naturalmente no es adecuado. No. Hay especies de árboles incluso. Tremendo. Sí. Dale, Ricardo, muchas gracias. La verdad, un trabajo enorme y lo estamos leyendo. Abrazo. Chau, gracias. Muchísimas gracias. Chau. Chau.